Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren increíblemente bien hoy. Qué alegría volver a conectar con ustedes. Estoy súper emocionada de traerles un tema que estoy segura, ha estado resonando en las redes sociales, en los foros de discusión y en las conversaciones de muchos de ustedes. Hoy vamos a meternos de lleno en un asunto bastante jugoso, de esos que nos hacen hablar y especular. Kerem y Hande, sus excoestrellas, lanzan duras verdades. Sí, han oído bien. Vamos a desgranar todo lo que se ha dicho, las implicaciones, los posibles motivos y, por supuesto, lo que esto significa para el universo de sus carreras, su imagen pública y, para muchos, esa conexión especial que creíamos tener con ellos. Si son fanáticos acérrimos de ellos, de las series turcas que han conquistado el mundo, o simplemente les gusta estar al tanto de los dramas, las realidades y los entresijos detrás de cámaras, este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, en ese torbellino de información y especulación, quiero hacerles una invitación muy especial, un gesto que significa mucho para nosotros y que nos permite seguir creciendo. Si aún no lo han hecho, consideren seriamente darle a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es completamente gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido de calidad, investigado y apasionante para ustedes. Además, al suscribirse se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, de estar siempre a la vanguardia de las noticias y los análisis del fascinante mundo de las series turcas. Y para aquellos que ya son suscriptores fieles, un abrazo gigante virtual pero lleno de cariño. Su apoyo, sus comentarios y su compañía significan el mundo para nosotros. Ahora, sin más preámbulos, sin más rodeos, vamos a desempacar este empaque de verdades, rumores y reflexiones que Kerem y Hande, o quizás las circunstancias a su alrededor, nos han preparado. El mundo del espectáculo, y en particular el de las series turcas, a menudo nos presenta imágenes de perfección, de camaradería idílica y de éxito sin fisuras en pantalla. Vemos a actores que trabajan codo a codo durante meses, a veces años, compartiendo escenas, emociones y experiencias que crean vínculos que, desde fuera, parecen inquebrantables. Y cuando esas series terminan, o cuando los actores toman caminos diferentes, a veces esas dinámicas aparentemente sólidas se tambalean, y es ahí donde, a menudo, surgen las verdades incómodas, las que pueden sacudir un poco el ecosistema cuidadosamente construido de la fama. En este caso particular, las declaraciones que han comenzado a circular, supuestamente de fuentes cercanas, de filtraciones o incluso insinuaciones directas de ellos mismos, apuntan a que la relación profesional y personal entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, tras compartir plató en proyectos de gran éxito que los catapultaron a la fama internacional, no fue tan idílica, tan sencilla como muchos de sus seguidores pensaban o deseaban. Para poner un poco de contexto, algo fundamental para entender la magnitud de estas duras verdades, recordemos que Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los nombres más reconocidos y queridos en el panorama de las series turcas a nivel internacional. Su gran salto a la fama conjunta llegó con la protagonización de Sen Kalkapm, una novela que no solo arrasó en audiencias en Turquía, sino que generó una cantidad masiva de fanáticos, una verdadera legión, en todo el mundo. La química en pantalla entre ellos era, y esto es innegable, eléctrica. Era palpable, se sentía a través de la pantalla, y eso, como suele suceder en el volátil mundo del entretenimiento, alimentó las especulaciones, los rumores y, sobre todo, los deseos fervientes de sus seguidores de que esa conexión trascendiera la ficción y se materializara en la vida real. Y, de hecho, durante un tiempo, eso pareció ser exactamente lo que sucedía. Tuvieron una relación sentimental pública, muy comentada, que para muchos de sus admiradores fue la culminación lógica, el desenlace deseado, de la química y la conexión que veían y sentían en cada episodio. Sin embargo, las cosas, como bien sabemos, en la vida real rara vez permanecen estáticas, inmutables. La dinámica de las relaciones humanas es compleja y está sujeta a constantes cambios. Su relación sentimental, tan esperada por tantos, terminó. Si bien esto sin duda decepcionó a una parte de sus seguidores, es un hecho natural y hasta cierto punto predecible en la vida de cualquier persona, especialmente cuando se está bajo el intenso escrutinio público. Lo que ahora está saliendo a la luz, y lo que hace que este tema sea tan intrigante, tan cautivador para el público, son las supuestas duras verdades que, al parecer, Kerem y Hande están compartiendo, de forma directa o indirecta, sobre su tiempo juntos en el set de Sen Kalkapm, sobre su experiencia general como compañeros de trabajo y, en su momento, como pareja. Pero, ¿qué tipo de verdades podrían ser estas? Las especulaciones, como era de esperar, son muchas y muy variadas.
Van desde diferencias irreconciliables en la forma de trabajar, en el enfoque artístico, hasta tensiones significativas por el manejo de la inmensa fama y la presión mediática que sobrevino, pasando por dinámicas de poder o de personalidad en el set de rodaje, o incluso comentarios, quizás más sutiles, sobre la autenticidad de la relación que proyectaban al público. A menudo cuando una relación sentimental termina, especialmente una que ha sido tan pública, tan expuesta a los ojos del mundo, las percepciones cambian drásticamente. Lo que antes se veía con admiración, con idolatría, ahora puede ser analizado con una lupa mucho más crítica, más escrutadora. Y es posible que Kerem y ande cada uno por su lado, o quizás incluso en conversaciones privadas que de alguna manera han salido a la luz indirectamente, estén revelando aspectos de su experiencia que difieren, y quizás de forma considerable, de la narrativa que se construyó cuidadosamente durante la emisión de la serie y durante su relación pública. Se habla, por ejemplo, de que la presión constante de mantener una imagen pública de pareja perfecta, de seguir alimentando la fantasía de sus seguidores y de cumplir con las expectativas del público y de la industria pudo haber sido agotadora. Un peso enorme que, en última instancia, pudo haber sido perjudicial para su relación profesional y personal. Imaginen la carga de tener que proyectar una imagen de armonía y amor incondicional cuando, en la intimidad de su vida personal, las cosas no eran tan sencillas. Quizás hubo momentos de tensión creativa, desacuerdos sobre la dirección de sus personajes, sobre cómo abordar ciertas escenas, o simplemente la dificultad inherente de separar la vida profesional de la personal cuando se trabaja tan estrechamente, cuando se comparten escenarios y se es el foco de tanta atención mediática y de fanáticos. La línea entre lo real y lo ficticio se difumina peligrosamente en estas circunstancias. Otro aspecto a considerar, y que añade capas de complejidad a esta historia, es la diferencia en sus trayectorias, en sus enfoques profesionales y en sus aspiraciones. Kerem Bürsin, por ejemplo, es conocido por ser un actor muy apasionado por su trabajo, por buscar constantemente proyectos desafiantes, por su compromiso con la calidad artística y por su deseo de explorar diferentes facetas de su carrera. Hande Erçel, por su parte, ha demostrado ser una actriz enormemente carismática, con una conexión innata con el público, y ha enfocado su carrera en proyectos que resuenan con una audiencia amplia y diversa, consolidando su estatus como una de las figuras más populares de la televisión turca. Estas diferencias, que en principio podrían ser complementarias y enriquecedoras, también podrían haber generado fricciones, malentendidos o conflictos si no se manejaron con la debida madurez y comunicación. Las expectativas individuales pueden chocar, y en un entorno de alta presión, esas diferencias se magnifican. Además, no podemos obviar las particularidades del mundo del espectáculo turco. Este tiene sus propias dinámicas internas, sus propias presiones, y a veces, la exigencia de los productores, la intensidad de los fanáticos y la voracidad de los medios de comunicación pueden ser inmensas, casi abrumadoras. Es posible que las duras verdades que se insinúan se refieran precisamente a la lucha por mantener su autenticidad, su individualidad, en medio de estas presiones externas, o a experiencias menos agradables en el set de rodaje, conflictos con el equipo de producción, o simplemente la dificultad de navegar las complejidades de la fama que prefirieron mantener en privado hasta ahora, por razones de profesionalismo o de protección personal. Las redes sociales, como era de esperar, han explotado con este tema. Los fanáticos están divididos, un verdadero cisma se ha generado. Algunos defienden apasionadamente a uno de los actores, otros al otro, y muchos, la mayoría, se dedican a especular, a tejer teorías sobre lo que realmente pudo haber sucedido, a tratar de descifrar las pistas. Hay quienes sugieren que estas declaraciones, o estas filtraciones, podrían ser una estrategia deliberada para generar un nuevo interés en sus carreras individuales, para reavivar el fuego de la atención mediática, o quizás para limpiar su imagen pública después de la ruptura, presentando su versión de los hechos. Otros, sin embargo, creen firmemente que son simplemente la expresión honesta y valiente de experiencias difíciles y de momentos de inflexión en sus vidas profesionales y personales. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, probablemente se encuentre en algún punto intermedio. Es fundamental recordar, y este es un punto que debemos enfatizar, que hasta que no haya declaraciones oficiales, detalladas y sin ambigüedades por parte de Kerem y Hande, todo lo que circula son interpretaciones, especulaciones, y a veces rumores alimentados por el deseo del público de saber más. Sin embargo, el simple hecho de que estas duras verdades estén siendo mencionadas, incluso si de forma velada, insinuada, o a través de terceros, sugiere fuertemente que hubo aspectos en su relación profesional y personal que fueron más complejos, más desafiantes, de lo que el público percibió a través de la pantalla y de las apariciones públicas.
La fachada de la perfección mediática a menudo oculta realidades mucho más humanas y complicadas. ¿Qué significa esto para ellos individualmente? Para Kerem, que siempre se ha caracterizado por ser un artista que busca crecer, evolucionar y desafiar sus propios límites, estas experiencias podrían ser una oportunidad para reafirmar su independencia creativa, para consolidar su enfoque en proyectos que realmente le apasionan y que le permitan explorar su versatilidad como actor. Podría ser un momento para proyectar una imagen más madura y selectiva de su carrera. Para Hande, que está consolidando su estatus como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía, con un gran potencial internacional, podría ser un momento crucial para demostrar su madurez profesional, su capacidad para navegar las complejidades de la industria del entretenimiento y para redefinir su narrativa personal y profesional, alejándose de etiquetas y expectativas pasadas. Y para sus seguidores, aquellos que los han acompañado en este viaje, esto plantea una pregunta interesante y a veces incómoda: ¿cómo debemos reaccionar ante estas revelaciones? ¿Debemos seguir idealizando a nuestros artistas, construyendo personajes intocables en nuestras mentes, o debemos aceptar y comprender que también son seres humanos con sus propias luchas, sus propias imperfecciones y sus propias complejidades? La belleza del arte y de las series que tanto amamos radica en la conexión que creamos con los personajes y con las historias que nos cuentan. Quizás lo más sano, lo más maduro, sea separar la obra del artista. Apreciar el talento que demostraron en pantalla, la magia que crearon en Senkalkam, y entender que sus vidas personales y profesionales son, en última instancia, suyas, y están sujetas a las mismas vicisitudes que las nuestras. Las duras verdades que Kerem y Hande podrían estar compartiendo, sin importar cuán incómodas o decepcionantes sean para algunos, son una parte intrínseca de su historia y de su camino. Han sido compañeros de trabajo excepcionales en la pantalla, y su química cautivó a millones. La fama, el éxito y el escrutinio público que vienen de la mano con ese nivel de reconocimiento pueden ser abrumadores, una experiencia que pocos logran manejar con total naturalidad. Es posible que estas declaraciones, estas insinuaciones, sean una forma de procesar, de sanar y de comunicar esas experiencias difíciles, de recuperar el control sobre su propia narrativa. Personalmente creo que siempre es valioso escuchar diferentes perspectivas, incluso cuando son difíciles. Si bien es fácil caer en el sensacionalismo, en la búsqueda de chismes, también es importante recordar que detrás de los personajes carismáticos que vemos, hay personas reales con sentimientos, con miedos y con experiencias complejas. Las declaraciones de Kerem y Hande o de quienes están cerca de ellos y deciden hablar, podrían ofrecernos una visión más matizada, más realista, de lo que realmente sucede tras las cámaras, lejos de la magia y el glamour de la televisión. Nos recuerdan que incluso en el mundo de fantasía del entretenimiento, la realidad humana prevalece. Quizás lo más importante que podemos extraer de todo este torbellino de información y especulación es una lección universal: las relaciones, ya sean profesionales, personales o sentimentales, requieren esfuerzo constante, comunicación abierta, empatía y comprensión mutua. Y que incluso en el brillo del éxito más deslumbrante, las dificultades, los desafíos y los conflictos pueden existir, y a menudo existen. La forma en que Kerem y Hande manejen estas duras verdades, cómo procesen sus experiencias pasadas y cómo sus seguidores reaccionen a estas revelaciones, sin duda marcará un capítulo interesante y revelador en sus carreras, y en la narrativa que rodea a las estrellas de las series turcas y su compleja relación con el público. La transparencia, aunque a veces dolorosa, puede ser liberadora. En resumen, el tema de hoy gira en torno a las supuestas revelaciones, las duras verdades, que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían estar compartiendo sobre su tiempo como coestrellas en Senkalkam y en su momento como pareja. Hemos explorado las posibles razones detrás de estas duras verdades, el impacto que esto podría tener en sus carreras individuales, en su imagen pública y en la percepción de sus seguidores, y la importancia fundamental de recordar que los artistas, por muy exitosos que sean, también son seres humanos con experiencias vitales complejas y a veces difíciles. Si bien aún hay mucha especulación en el aire y la verdad completa podría tardar en revelarse, lo que está claro es que la relación entre Kerem y Hande, tanto en pantalla como fuera de ella, sigue generando un interés masivo y un debate apasionado entre sus seguidores. Su legado conjunto en la televisión turca es innegable, pero las complejidades de su historia compartida apenas comienzan a desvelarse. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, una inmersión profunda en este fascinante tema. Espero de verdad que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y, sobre todo, que les haya ofrecido una perspectiva diferente y reflexiva. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto.
Creen que estas duras verdades son importantes de conocer para entender mejor a los artistas. ¿Cómo creen que esto afectará sus futuras carreras y su relación con sus fanáticos? ¿Hay algún aspecto que no hayamos cubierto y que consideren relevante? Déjenme todos sus pensamientos, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leer sus opiniones y siempre me esfuerzo por responder. Y si disfrutaron de este contenido, si les aportó valor, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Su apoyo, su interacción, nos motiva enormemente a seguir investigando, creando y compartiendo con ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fanáticos de Kerem, Hande, de Senkalkapm, o de las series turcas en general. Ayúdennos a llegar a más personas con nuestro análisis. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que traemos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y su atención, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.